En la quietud profunda de la noche, cuando el mundo moderno se atenúa y el pensamiento se vuelve más lento, es posible retroceder en el tiempo, muy atrás, hasta un territorio vasto y silencioso donde la historia aún no había sido escrita, pero ya estaba siendo vivida. Allí, en las extensas llanuras del este de Asia, comenzó a formarse una de las civilizaciones más duraderas de la humanidad, la antigua China. El paisaje era amplio y paciente. Montañas antiguas observaban desde la distancia, mientras los valles se abrían como cuencas fértiles. Dos grandes ríos marcaban el ritmo de la vida. El Huanghe, el río amarillo, cargado de sedimentos, impredecible y poderoso. Y más al sur, el Yangtze, amplio, constante, generoso. Sus aguas no solo regaban la tierra, sino que definían el tiempo, el trabajo y la supervivencia. Cada crecida traía promesa y amenaza. Cada retirada dejaba suelo fértil y también memoria. En torno a estos ríos surgieron las primeras comunidades agrícolas. No eran aún reinos ni imperios, sino aldeas unidas por la necesidad y la costumbre. La vida se organizaba según las estaciones, la siembra y la cosecha. El amanecer marcaba el inicio del trabajo y el atardecer su final. El conocimiento se transmitía de generación en generación, sin textos, sin leyes escritas, sostenido por la palabra y la observación atenta de la naturaleza. La noche, como esta misma noche, tenía un significado especial. Bajo el cielo oscuro, los ancianos relataban historias antiguas. No eran simples relatos, eran explicaciones del mundo. Hablaban de espíritus, de antepasados, de fuerzas invisibles que habitaban los ríos, la tierra y el cielo. En estas narraciones comenzó a gestarse una idea central que acompañaría a China durante milenios: el orden, un orden natural, cósmico, que debía ser respetado para que la vida continuara en equilibrio. Aún no existía un poder central. Las comunidades se organizaban en clanes, unidos por lazos familiares y rituales compartidos. La autoridad no se imponía por la fuerza, sino por el respeto. Los líderes eran quienes sabían interpretar los ciclos de la naturaleza, quienes recordaban las historias antiguas y mantenían la armonía entre los vivos y los ancestros. Gobernar, en ese tiempo, no significaba dominar, sino cuidar. El río Amarillo, con sus inundaciones periódicas, obligó a estas comunidades a cooperar. Nadie podía enfrentarlo solo. La construcción de diques rudimentarios y canales primitivos exigía trabajo colectivo. Así, poco a poco, la cooperación se volvió costumbre, y la costumbre norma. Allí, en ese esfuerzo compartido frente a una naturaleza imponente, comenzaron a delinearse las primeras formas de organización social compleja. La tierra no pertenecía a un individuo, sino al grupo. El alimento se distribuía según la necesidad y la jerarquía natural del clan. El tiempo no se medía en años, sino en cosechas. La historia no se contaba como una sucesión de fechas, sino como una continuidad viva entre el pasado y el presente. Cada generación era un eslabón más en una cadena que no parecía tener comienzo ni fin. En este punto inicial, donde aún no existen emperadores ni palacios, es importante detenerse un momento. Si este viaje por la historia profunda de la humanidad te resulta valioso, si encontrás en estas narraciones un espacio de calma y reflexión, te invito a acompañar este canal. Suscribirte, dejar tu me gusta o compartir un comentario ayuda a que estas historias sigan encontrando su camino en la noche, hacia quienes buscan aprender y descansar al mismo tiempo. Con el paso de los siglos, las aldeas crecieron. Algunas se volvieron más prósperas que otras. El control de la tierra fértil, del agua y del almacenamiento de granos comenzó a marcar diferencias. Lentamente, sin rupturas bruscas, surgieron liderazgos más definidos. La figura del jefe dejó de ser solo un anciano sabio y comenzó a adquirir un carácter hereditario. La idea de linaje empezó a tomar forma. Aún así, el poder seguía profundamente ligado a la naturaleza. Gobernar implicaba mantener la armonía entre el cielo, la tierra y los seres humanos.
Cuando las cosechas fallaban o las inundaciones destruían aldeas enteras, no se lo entendía como un accidente, sino como una señal. Algo se había roto en el equilibrio. Alguien había fallado en su responsabilidad. Este pensamiento, nacido en tiempos remotos, se convertiría más adelante en una de las bases ideológicas del poder imperial chino. Pero en este momento inicial, todo es todavía lento, orgánico, casi imperceptible. No hay aún nombres de dinastías ni registros escritos, solo huellas arqueológicas, herramientas de piedra, restos de cerámica, semillas carbonizadas que testimonian una vida persistente y silenciosa. La civilización china no nació de una conquista repentina ni de un acto fundacional único. Nació como nacen los ríos, por acumulación, por pequeñas decisiones repetidas durante siglos, por la adaptación constante a un entorno exigente, por la observación paciente del cielo y la tierra, por la convicción profunda de que el mundo tiene un orden y que el ser humano debe encontrar su lugar dentro de él. Mientras la noche avanza y el ritmo se vuelve más lento, esta primera etapa queda atrás. Un mundo sin emperadores, pero no sin poder. Sin ejércitos, pero no sin autoridad. Un mundo donde la historia aún no se escribía, pero ya se estaba preparando. En el silencio de esos valles antiguos, comenzaba a gestarse algo que, con el tiempo, se transformaría en imperio. Con el paso lento de los siglos, las comunidades asentadas a lo largo de los grandes ríos comenzaron a transformarse. Lo que antes eran clanes dispersos, unidos solo por la necesidad inmediata y la tradición oral, empezó a adquirir una forma más definida. No fue un cambio repentino. No hubo un momento exacto en que el mundo antiguo despertara convertido en reino. Fue más bien una transición silenciosa, casi imperceptible, como el crecimiento de un árbol, cuyas raíces se hunden cada vez más profundo en la tierra. En este umbral entre la prehistoria y la historia, aparece una de las dinastías más enigmáticas de China, la dinastía Shah. Su existencia se mueve en un territorio intermedio, donde la memoria, el mito y la evidencia arqueológica se entrelazan sin límites claros. Durante siglos, los Shah fueron conocidos únicamente a través de textos escritos mucho después de su supuesto tiempo. Crónicas que hablaban de reyes antiguos, de grandes obras hidráulicas y de un poder que comenzaba a organizarse de manera hereditaria. La tradición sitúa a la dinastía Shah como el primer gobierno dinástico de China, anterior a cualquier registro escrito contemporáneo. Según estas narraciones, su origen está ligado a una figura fundamental, Yu, conocido como Yu el Grande. Su historia no es la de un conquistador ni la de un guerrero, sino de un hombre enfrentado a la fuerza indomable del agua. Las inundaciones del río Amarillo, recurrentes y devastadoras, amenazaban con destruir aldeas enteras, arrasar cultivos y romper el frágil equilibrio de la vida agrícola. Yu no habría vencido al río con violencia, sino con persistencia y conocimiento. A diferencia de intentos anteriores que buscaban contener las aguas con diques rígidos, la tradición cuenta que Yu optó por guiar el curso del río, excavando canales y permitiendo que el agua siguiera su camino natural. Este enfoque, más paciente y respetuoso con la naturaleza, se convirtió en símbolo de un nuevo tipo de liderazgo. No se trataba de imponer la voluntad humana sobre el mundo, sino de comprenderlo y adaptarse a él. Este relato, transmitido de generación en generación, cumplía una función esencial. Más allá de su exactitud histórica, establecía un modelo de gobernante ideal. Alguien que trabaja incansablemente por el bienestar colectivo, que se sacrifica por su pueblo y que obtiene legitimidad no por nacimiento, sino por mérito. Yu el Grande se convirtió así en un arquetipo, una figura fundacional que encarnaba la unión entre capacidad técnica, virtud moral y autoridad política. Con el tiempo, sin embargo, la narrativa cambia. Según la tradición, Yu no cedió el poder al más capaz, como se había hecho hasta entonces, sino a su propio hijo.
Este gesto marca un punto crucial en la historia china: el inicio del poder hereditario. La autoridad deja de ser solo una función comunitaria y comienza a consolidarse como una institución familiar. El linaje se vuelve central. Gobernar ya no es únicamente un acto de servicio, sino también una herencia. Este cambio tuvo consecuencias profundas. La idea de continuidad dinástica permitió una organización más estable, pero también introdujo nuevas tensiones. El poder comenzó a separarse lentamente de la comunidad y a concentrarse en una élite gobernante. Aún así, en este periodo temprano, la distancia entre gobernantes y gobernados seguía siendo reducida. El rey no era todavía una figura distante ni sagrada en exceso. Su autoridad dependía, en gran medida, de su capacidad para mantener el orden natural y social. Desde el punto de vista arqueológico, durante mucho tiempo no existieron pruebas claras de la dinastía Xia. Esto llevó a generaciones de historiadores a considerarla puramente legendaria. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, excavaciones en sitios como Erlitou revelaron restos de una cultura compleja, con palacios, caminos planificados y objetos de bronce tempranos, datados en un período que coincide aproximadamente con las fechas tradicionales asignadas a los Shia. Aunque el debate continúa, estos hallazgos sugieren que, detrás del mito, pudo haber existido una estructura política real. La sociedad de este tiempo estaba profundamente estratificada, aunque de forma menos rígida que en épocas posteriores. En la cima se encontraba el gobernante y su círculo cercano. Más abajo, artesanos especializados, agricultores y trabajadores encargados de las obras públicas. La organización del trabajo, especialmente en proyectos hidráulicos, requería coordinación, planificación y autoridad. Estas necesidades prácticas impulsaron el desarrollo de una administración primitiva, basada más en la costumbre que en leyes escritas. La religión y la política aún no estaban claramente separadas. Los gobernantes cumplían también funciones rituales. Se creía que podían comunicarse con los antepasados y con las fuerzas invisibles que regulaban el mundo. Las calamidades naturales no se interpretaban como simples fenómenos físicos, sino como señales de descontento del cielo o de los espíritus. Así, el poder político estaba constantemente sometido a una evaluación moral y cósmica. En este contexto, la memoria colectiva recuerda a los últimos reyes Shia como figuras cada vez más distantes de ese ideal original. Las crónicas posteriores hablan de gobernantes que se entregaron al lujo, que descuidaron sus deberes y que perdieron la armonía con el orden natural. Este relato prepara el terreno para una idea que se volverá central en la historia china. Ningún poder es eterno si pierde la virtud que lo sostiene. La dinastía Xia, real o mítica, cumple entonces un papel fundamental. Representa el momento en que la humanidad cruza un umbral, el paso de comunidades tribales a una estructura política más compleja, el nacimiento del gobierno dinástico, la consolidación de la autoridad hereditaria y, sobre todo, la introducción de una pregunta que acompañará a China durante milenios. ¿Qué legitima realmente el poder? Mientras la noche avanza y el ritmo de la narración se mantiene sereno, esta etapa se disuelve lentamente en la distancia del tiempo. Los nombres se vuelven imprecisos, los detalles se mezclan con la leyenda, pero la huella permanece. En las orillas de los ríos, entre el barro y el esfuerzo colectivo, comenzó a tomar forma una idea de gobierno que no desaparecería jamás. Lo que surgió en ese tiempo remoto no fue solo una dinastía, sino un modelo, un primer intento, frágil y humano, de ordenar el mundo bajo una autoridad central. Con el paso del tiempo, el mundo que había visto surgir a los reyes legendarios comenzó a transformarse de manera más visible. La memoria dejó de depender exclusivamente de la palabra transmitida en la noche y empezó a fijarse en objetos, símbolos y rituales que perduraban más allá de una sola generación. En este punto del largo recorrido de la civilización china, la historia comienza a adquirir contornos más definidos. Aparece una dinastía cuya huella ya no se apoya solo en relatos tardíos,
sino también en restos materiales que han sobrevivido al silencio de los siglos. La dinastía Shang. El territorio gobernado por los Shang se extendía principalmente por la cuenca media del río Amarillo. Allí, sobre una tierra fértil pero exigente, surgieron centros urbanos que marcaron una diferencia clara con respecto a las aldeas del pasado. Las ciudades Shang no eran simples agrupaciones de viviendas, eran espacios organizados, con zonas destinadas al poder político, a la producción artesanal y a los rituales religiosos. La presencia de palacios, talleres y áreas ceremoniales revela una sociedad jerarquizada y consciente de su propia estructura. Uno de los rasgos más distintivos de este periodo fue el dominio de la metalurgia del bronce. A diferencia de otras regiones del mundo, donde el bronce se utilizó principalmente para fabricar herramientas o armas sencillas, en la China Shang alcanzó un nivel técnico y artístico extraordinario. Vasijas rituales de gran tamaño, decoradas con motivos complejos y formas estilizadas, eran fundidas con una precisión que aún hoy despierta asombro. Estas piezas no estaban destinadas al uso cotidiano. Su función era simbólica, ceremonial, profundamente ligada al poder. El control de la producción de bronce no estaba al alcance de cualquiera. Requería recursos, conocimiento especializado y una organización capaz de reunir materias primas, mano de obra y tiempo. De este modo, la metalurgia se convirtió en una manifestación tangible de la autoridad central. Poseer bronce significaba poseer poder, y quien controlaba su producción y distribución reforzaba su posición en la cúspide de la sociedad. Junto con el bronce, otro elemento fundamental consolidó el poder Shang: la relación con los ancestros. La religión de este periodo no se basaba en dioses lejanos o abstractos, sino en una red de vínculos entre los vivos y los muertos. Los antepasados eran considerados agentes activos en el mundo. Podían influir en las cosechas, en la salud, en el resultado de una guerra o en la estabilidad del reino. Mantener su favor era una tarea esencial del gobernante. Para comunicarse con ellos, los Shang desarrollaron prácticas rituales complejas. Entre ellas destaca el uso de huesos oraculares y caparazones de tortuga. Sobre estos objetos se grababan preguntas dirigidas a los ancestros o a fuerzas superiores. Luego eran sometidos al calor hasta que se agrietaban. La interpretación de esas grietas constituía una respuesta. Estas inscripciones, breves y directas, representan las formas más antiguas conocidas de escritura china. La escritura, en este contexto, no surgió como una herramienta administrativa o literaria, sino como un medio de comunicación con lo invisible. Su función era ritual. Registrar una pregunta y su respuesta implicaba fijar un acto sagrado en el tiempo. Con cada inscripción, la memoria dejaba de depender exclusivamente de la voz humana y comenzaba a inscribirse en la materia. Este cambio tuvo consecuencias profundas y duraderas para la civilización china. El rey Shang ocupaba un lugar central en este sistema. No era solo un líder político o militar. Era, ante todo, el mediador entre el mundo humano y el mundo espiritual. Su legitimidad se apoyaba en su capacidad para interpretar la voluntad de los ancestros y actuar en consecuencia. Gobernar significaba escuchar, consultar, ofrecer sacrificios y mantener el equilibrio entre fuerzas visibles e invisibles. La violencia, cuando estaba presente, formaba parte de este orden ritual. Las guerras contra pueblos vecinos y los sacrificios humanos, documentados en ciertos contextos, no eran actos arbitrarios ni caóticos. Estaban integrados en una cosmovisión donde la vida humana podía ofrecerse para restaurar el equilibrio o asegurar la protección espiritual. En la narrativa Shang, estos actos no se concebían como crueldad, sino como necesidad dentro de un universo regido por leyes sagradas. La sociedad Shang estaba claramente estratificada. En la cima se encontraba la familia real y la nobleza cercana al poder. Por debajo, una clase de artesanos especializados, capaces de trabajar el bronce, el jade y otros materiales valiosos. Más abajo, agricultores y trabajadores que sostenían la base económica del reino. Esta estructura no solo organizaba el trabajo,
sino también el acceso al ritual y al prestigio. No todos podían participar de las ceremonias más importantes ni acercarse a los ancestros reales. A lo largo del tiempo, la dinastía Shang experimentó desplazamientos de su capital. Estos movimientos no siempre respondían a razones militares. A menudo estaban ligados a interpretaciones rituales, a presagios o a la necesidad de restablecer el favor espiritual. El territorio, en este sentido, no era solo un espacio físico, sino un escenario cargado de significado simbólico. Las evidencias arqueológicas muestran que, pese a su sofisticación, el poder Shang no era inmutable. Con el paso de las generaciones, la distancia entre la élite gobernante y el resto de la población fue creciendo. El peso de los rituales, los sacrificios y las demandas del Estado pudo haberse vuelto cada vez más difícil de sostener. Las crónicas posteriores, escritas siglos después, describen a los últimos reyes Shang como gobernantes excesivos, alejados de la virtud que había sustentado a sus antepasados. Más allá de estas interpretaciones, lo cierto es que la dinastía Shang dejó una marca profunda. Estableció una forma de Estado donde el poder político, el ritual religioso y la producción material estaban íntimamente ligados. Introdujo la escritura como herramienta sagrada. Consolidó la idea de que gobernar implicaba una relación constante con el pasado, con los ancestros y con un orden superior que trascendía a los individuos. En la penumbra de esta narración nocturna, los brillos del bronce se apagan lentamente. Las ciudades Chang quedan atrás, envueltas en tierra y silencio. Pero su legado no desaparece. Permanece en las ideas, en los símbolos y en las prácticas que heredarán las dinastías siguientes. El poder, ahora, ya no es solo una herencia mítica ni una necesidad práctica. Se ha convertido en una institución compleja, sostenida por la memoria, el ritual y la materia. Y en ese equilibrio delicado, comienza a gestarse una pregunta que pronto cobrará nueva forma. ¿Qué ocurre cuando el poder pierde la armonía que lo justifica? Con el paso lento de las generaciones, el mundo que había sido moldeado por los Chang comenzó a mostrar señales de agotamiento. Los rituales continuaban, el bronce seguía fundiéndose, y los ancestros aún eran invocados. Pero algo esencial parecía haberse desplazado. La armonía que había sostenido el orden empezaba a resquebrajarse. En ese contexto de transición, emerge una nueva dinastía, destinada no solo a reemplazar a la anterior, sino a transformar de manera profunda la idea misma del poder. La dinastía Zhou. Los Zhou provenían de regiones occidentales, más alejadas del corazón tradicional del poder Chang. Durante un largo tiempo, habían observado, aprendido y esperado. No se presentaron como destructores del orden existente, sino como sus continuadores legítimos. Cuando finalmente derrotaron a los Chang, el acontecimiento no fue narrado como una simple conquista militar, sino como una corrección necesaria del equilibrio universal. El lenguaje del poder comenzaba a cambiar. Para explicar y justificar este cambio, los Zhou introdujeron una idea que se convertiría en uno de los pilares del pensamiento político chino: el mandato del cielo. Según este principio, el derecho a gobernar no dependía únicamente del linaje ni de la fuerza, sino de una aprobación superior, invisible, otorgada por el cielo. Este mandato no era eterno ni incondicional. Podía perderse si el gobernante actuaba con crueldad, negligencia o corrupción. El cielo, en esta concepción, no era una deidad personal ni caprichosa. Era una fuerza moral, un orden universal que observaba el comportamiento humano. Las calamidades naturales, las derrotas militares y el sufrimiento del pueblo se interpretaban como señales de que el gobernante había fallado en su deber. De este modo, el poder quedaba sometido a una evaluación constante, no solo política, sino ética. Este cambio fue profundo. Bajo los Chang, la legitimidad se apoyaba principalmente en la relación con los ancestros reales. Con los Zhou, la mirada se elevó. El gobernante ya no respondía solo ante su linaje, sino ante el orden del universo. Esta idea introdujo una tensión permanente en el ejercicio del poder. Gobernar bien dejó de ser una virtud deseable,
y pasó a ser una condición necesaria para la continuidad. En sus primeros siglos, la dinastía Zhou logró consolidar un amplio territorio. Sin embargo, en lugar de administrar directamente cada región, optó por un sistema de distribución del poder. Tierras y títulos fueron concedidos a familiares, aliados y antiguos jefes locales. Así se formó un sistema feudal temprano, donde el rey Zhou ocupaba el centro simbólico, pero el control efectivo se repartía entre múltiples señores. Este modelo permitió una expansión relativamente estable, pero también sembró las semillas de futuras divisiones. Los señores regionales gobernaban sus dominios con considerable autonomía. Debían lealtad ritual y militar al rey, pero en la práctica desarrollaban sus propias estructuras de poder. Durante un tiempo, este equilibrio se mantuvo gracias a la autoridad moral del centro y a la tradición compartida. La vida cotidiana bajo los Zhou estaba profundamente marcada por la jerarquía y el ritual. Cada individuo tenía un lugar definido dentro del orden social. Las ceremonias no eran simples formalidades, sino mecanismos que recordaban constantemente la estructura del mundo. Desde los sacrificios estatales hasta los rituales familiares, todo reforzaba la idea de que el universo funcionaba de acuerdo con reglas precisas y que el ser humano debía alinearse con ellas. La escritura, heredada de la tradición Shang, comenzó a expandirse lentamente hacia funciones más amplias. Aunque seguía siendo privilegio de una élite, empezó a utilizarse para registrar acontecimientos, genealogías y acuerdos. La memoria del pasado adquiría así una nueva dimensión. La historia ya no era solo sagrada, sino también política. Registrar el pasado implicaba interpretarlo, y esa interpretación podía legitimar o cuestionar el presente. Con el paso del tiempo, el poder central de los Zhou comenzó a debilitarse. Las razones fueron múltiples y complejas. El territorio era vasto, las comunicaciones lentas y la lealtad de los señores regionales cada vez más frágil. A medida que las generaciones se sucedían, el rey se volvió una figura más ritual que efectiva. Su autoridad seguía siendo reconocida en ceremonias, pero su capacidad de intervención real disminuía. En este contexto de cambio gradual, comenzaron a surgir nuevas preguntas. ¿Qué significa gobernar con virtud? ¿Cómo debe comportarse un gobernante para conservar el mandato del cielo? Estas inquietudes no quedaron sin respuesta. Aunque aún no habían cristalizado plenamente, ya se estaban gestando las corrientes de pensamiento que marcarían la historia intelectual de China. El orden, la moral y la responsabilidad política empezaban a ser temas de reflexión consciente. En medio de esta transformación, es posible hacer una pausa. Si este recorrido pausado por los orígenes del poder y las ideas que lo sostuvieron te resulta significativo, te invito a acompañar este canal. Suscribirte, dejar un me gusta o compartir una reflexión en los comentarios ayuda a que estas historias continúen encontrando su lugar en la noche, entre quienes buscan comprender el pasado con calma. A medida que el poder Zhou se fragmentaba, el mandato del cielo adquiría un nuevo matiz. Ya no era solo una explicación del pasado, sino una herramienta para interpretar el presente y anticipar el futuro. Si un rey podía perder el mandato, entonces era posible imaginar su reemplazo. Esta idea, silenciosa pero poderosa, legitimó el cambio político sin necesidad de destruir el orden moral del mundo. La dinastía Zhou, en su larga duración, no fue un periodo de estabilidad absoluta, sino de transición profunda. Bajo su sombra se consolidaron conceptos, rituales y estructuras que sobrevivirían a su propio declive. El poder dejó de ser simplemente una herencia y se convirtió en una responsabilidad vigilada por el cielo. La historia comenzó a entenderse como un proceso cíclico, donde el ascenso y la caída formaban parte de un mismo movimiento. En la quietud de esta narración nocturna, los palacios Zhou se desdibujan lentamente.
El eco de los rituales permanece, pero el centro ya no es firme. El orden existe, pero está tenso, expectante. En ese espacio de equilibrio inestable, China se prepara para una nueva etapa, marcada por la fragmentación, el conflicto y el surgimiento de ideas que buscarán, una vez más, restaurar la armonía perdida. Con el debilitamiento progresivo del poder central de los Zhou, el territorio que alguna vez había reconocido una autoridad común comenzó a fracturarse lentamente. No fue una ruptura súbita ni un colapso inmediato. Fue más bien un proceso largo y silencioso, en el que las antiguas lealtades se fueron diluyendo con el paso de las generaciones. El rey Zhou seguía existiendo, seguía presidiendo rituales y ocupando un lugar simbólico en el orden del mundo. Pero su voz ya no era decisiva. El poder real había comenzado a desplazarse. Este periodo, conocido más tarde como el tiempo de primavera y otoño, recibe su nombre de una crónica que registró los acontecimientos de uno de los estados más influyentes. Sin embargo, más allá del título poético, fue una era marcada por la fragmentación política, la competencia constante y una sensación generalizada de transición. Los antiguos señores feudales, que en otro tiempo habían sido administradores del orden Zhou, comenzaron a actuar como gobernantes independientes. Cada estado buscaba fortalecer su posición. Algunos lo hicieron a través de alianzas temporales, otros mediante la expansión territorial y otros simplemente reforzando su administración interna. Las fronteras no eran líneas fijas, sino espacios en disputa. Los conflictos armados existían, pero no siempre adoptaban la forma de guerras totales. A menudo eran enfrentamientos limitados, demostraciones de fuerza destinadas a afirmar prestigio y autoridad. En este mundo fragmentado, la guerra no era solo una herramienta militar, sino también política y ritual. Los combates seguían ciertas normas heredadas del pasado, y el honor todavía ocupaba un lugar central en la conducta de las élites. Sin embargo, estas reglas comenzaron a erosionarse con el tiempo. A medida que la competencia se intensificaba, la necesidad de supervivencia empezó a imponerse sobre la tradición. La vida cotidiana de la población común continuaba marcada por el trabajo agrícola, los ciclos estacionales y las obligaciones locales. Para muchos campesinos, el cambio de gobernante o la redefinición de fronteras era un acontecimiento distante, aunque sus consecuencias podían sentirse en forma de impuestos, reclutamientos o desplazamientos forzados. El orden antiguo ya no garantizaba estabilidad, pero tampoco había sido reemplazado por uno nuevo. En este contexto de incertidumbre, surgió una necesidad profunda de reflexión. Si el mandato del cielo podía perderse, ¿cómo debía actuar un gobernante para conservarlo? ¿Qué significaba, en términos concretos, gobernar con virtud? Estas preguntas comenzaron a ocupar un lugar central en el pensamiento de la época. El caos no solo produjo conflicto, sino también pensamiento. Fue durante este periodo cuando aparecieron figuras que más tarde serían recordadas como grandes maestros. Entre ellas, Confucio ocupa un lugar destacado. Nacido en un mundo donde el orden tradicional se desmoronaba, su reflexión partió de una observación sencilla y profunda. La armonía social no podía sostenerse únicamente mediante la fuerza o la ley. Necesitaba una base moral compartida. Confucio no propuso una ruptura radical con el pasado. Por el contrario, miró hacia atrás, hacia los rituales y valores de los primeros Yao, buscando en ellos un modelo de equilibrio. Para él, el buen gobierno comenzaba en la conducta personal del gobernante. La virtud, el respeto por los rituales y la responsabilidad hacia el pueblo eran condiciones esenciales para restaurar el orden. En su visión, cuando el gobernante actuaba correctamente, el mundo tendía naturalmente a reorganizarse. Estas ideas no se impusieron de inmediato, circularon lentamente, transmitidas de maestro a discípulo, de estado en estado. No eran dogmas cerrados, sino propuestas abiertas, adaptables a diferentes contextos. En paralelo, surgieron otras corrientes de pensamiento, algunas más pragmáticas, otras más místicas, todas intentando responder a la misma inquietud fundamental.
cómo vivir y gobernar en un mundo donde el antiguo equilibrio había desaparecido. Mientras tanto, los estados continuaban fortaleciendo sus estructuras internas. La administración se volvió más compleja. Aparecieron funcionarios especializados, encargados de la recaudación, la justicia y la organización militar. El poder dejó de depender exclusivamente del linaje y comenzó a apoyarse en la capacidad. Este cambio, aunque gradual, tuvo consecuencias profundas. El mérito empezó a abrirse paso, lentamente, dentro de un sistema aún dominado por la aristocracia. La fragmentación también estimuló la innovación. Cada estado experimentaba con nuevas formas de organización, nuevas leyes y nuevas estrategias. El conflicto, aunque constante, actuó como un catalizador del cambio. El mundo ya no podía sostenerse únicamente sobre la tradición. Era necesario adaptarse, aprender y transformarse. A lo largo de este periodo, la figura del rey Yao fue perdiendo relevancia práctica, pero conservó un valor simbólico. Su existencia recordaba que, en algún momento, había habido un centro, un orden compartido. Ese recuerdo funcionaba como referencia, incluso cuando la realidad se alejaba cada vez más de él. El mandato del cielo seguía siendo invocado, pero ahora su interpretación era disputada. En la calma de esta narración nocturna, el tiempo de primavera y otoño se revela como una etapa de tránsito. No es aún el caos total, pero tampoco la estabilidad del pasado. Es un mundo en búsqueda, donde las antiguas certezas se desvanecen y nuevas ideas comienzan a tomar forma. El conflicto no es solo externo entre estados, sino interno, en la forma de pensar el poder, la moral y el orden. Este periodo prepara el terreno para una transformación aún más profunda. Las reglas no escritas del pasado ya no bastan. La competencia se intensificará, las guerras se volverán más decisivas y las ideas más radicales. Pero por ahora, en este momento intermedio, China se detiene, reflexiona y experimenta. En el silencio que sigue a cada enfrentamiento, en la pausa entre una estación y otra, se está gestando el mundo que vendrá. Con el paso del tiempo, el equilibrio frágil que había caracterizado el período de primavera y otoño terminó por romperse. Las antiguas normas, ya debilitadas, dejaron de contener la ambición creciente de los estados más poderosos. El mundo entró entonces en una etapa más intensa, más concentrada y decisiva, conocida como el período de los reinos combatientes. Aquí la competencia dejó de ser episódica y se convirtió en una condición permanente de la existencia política. Los estados que sobrevivieron a esta nueva etapa eran menos numerosos, pero mucho más fuertes. Cada uno de ellos se transformó en una entidad profundamente organizada, consciente de que la supervivencia dependía de la eficiencia. La guerra ya no era un asunto ritual ni una demostración simbólica de prestigio, se había vuelto total. Requería recursos constantes, ejércitos disciplinados y una administración capaz de sostener un esfuerzo prolongado. En este contexto, la figura del gobernante cambió de manera decisiva. Ya no bastaba con la nobleza del linaje ni con el respeto a las tradiciones. Gobernar significaba administrar, recaudar impuestos de forma sistemática, movilizar población, regular la producción agrícola y mantener un control directo sobre el territorio. El poder comenzó a concentrarse de una manera inédita, desplazando a las antiguas aristocracias hereditarias. Uno de los cambios más profundos fue la transformación del ejército. Los antiguos carros de guerra, símbolo de la élite aristocrática, fueron reemplazados progresivamente por grandes masas de infantería. Soldados reclutados entre la población común, entrenados y organizados en unidades estables. La guerra se volvió menos personal y más técnica. La disciplina, la logística y la estrategia adquirieron un peso determinante. Este proceso fue acompañado por reformas administrativas profundas. Algunos estados, comprendiendo que el éxito dependía de la organización interna, emprendieron cambios radicales. Entre ellos destacó el estado de Qin, situado en el oeste. Aislado durante mucho tiempo de los centros tradicionales del poder, Qin aprovechó esa distancia para experimentar sin demasiadas restricciones. En Qin, las reformas transformaron la relación entre el individuo y el Estado. La población fue registrada, clasificada y organizada con precisión. La tierra se redistribuyó de manera más directa
incentivando la producción agrícola. El mérito militar comenzó a ser recompensado con ascensos y privilegios, debilitando el peso del linaje aristocrático. El mensaje era claro y directo. El Estado valoraba la utilidad y la lealtad por encima de la tradición. Este enfoque encontró su expresión más clara en una corriente de pensamiento que se consolidó durante este periodo, el legalismo. A diferencia de las propuestas morales que habían surgido anteriormente, el legalismo partía de una visión pragmática del ser humano. Consideraba que las personas actuaban principalmente por interés y que el orden solo podía mantenerse mediante leyes claras, castigos estrictos y recompensas precisas. Para los pensadores legalistas, la virtud personal del gobernante era secundaria frente a la fortaleza de las instituciones. Un sistema bien diseñado debía funcionar independientemente de la moral individual. Las leyes debían ser conocidas por todos y aplicarse sin excepción. De este modo, el Estado se convertía en una máquina eficiente, capaz de movilizar recursos y mantener el control incluso en tiempos de crisis. Este modelo contrastaba profundamente con las ideas confucianas que seguían circulando y adaptándose en otros estados. Mientras unos defendían la moral, el ritual y la educación como base del orden, otros apostaban por la ley, la disciplina y el control. La coexistencia de estas corrientes no fue pacífica. Reflejaba una tensión profunda sobre la naturaleza del poder y la forma de gobernar en un mundo marcado por la competencia constante. La vida cotidiana durante el período de los reinos combatientes estuvo marcada por una presencia cada vez más visible del Estado. Los campesinos eran registrados, los recursos contados, las obligaciones definidas. La guerra exigía alimento, hombres y tiempo. A cambio, el Estado ofrecía protección y, en algunos casos, una movilidad social impensable en épocas anteriores. El orden era más rígido, pero también más predecible. Las ciudades crecieron en tamaño y complejidad. Murallas más altas, calles planificadas y centros administrativos reflejaban una sociedad orientada hacia la defensa y el control. El conocimiento técnico se expandió. La metalurgia del hierro comenzó a reemplazar al bronce en herramientas y armas, aumentando la productividad y la capacidad militar. Cada innovación era rápidamente incorporada a la maquinaria estatal. En este mundo tenso y competitivo, el mandato del cielo no desapareció, pero fue reinterpretado. Ya no bastaba con invocarlo, era necesario demostrar a través del éxito que se lo poseía. La victoria en la guerra, la prosperidad interna y la estabilidad social se convirtieron en pruebas visibles de legitimidad. El fracaso, en cambio, era leído como una señal inequívoca de que el mandato había sido retirado. A medida que los conflictos se intensificaban, el número de estados se reducía. Algunos eran absorbidos, otros destruidos, otros simplemente desaparecían. El mapa político se simplificaba, pero la tensión aumentaba. El proceso parecía avanzar hacia una conclusión inevitable, aunque nadie podía prever con certeza cuál sería el resultado final. En la serenidad de esta narración nocturna, el período de los reinos combatientes se revela como un tiempo de transformación profunda. El mundo antiguo, basado en rituales heredados y jerarquías tradicionales, se desvanece. En su lugar, surge una nueva forma de poder, centralizada, administrativa y profundamente consciente de sí misma. El Estado, tal como será conocido en adelante, está naciendo. En el silencio que sigue a cada batalla y en la pausa entre reformas y decretos, se percibe una sensación de avance irreversible. El camino hacia la unificación está abierto. Ya no se trata de si ocurrirá, sino de quién será capaz de imponer un orden definitivo sobre el caos. Entre todos los estados, uno se prepara para dar ese paso final, y con él, la historia de China está a punto de entrar en una nueva era. En el ocaso prolongado del período de los reinos combatientes, cuando el territorio estaba marcado por décadas de enfrentamientos y reformas profundas, el estado de Qin se encontraba en una posición singular. No era solo uno más entre los competidores. Su estructura interna,
moldeada por generaciones de disciplina administrativa y rigor legalista, le había otorgado una ventaja decisiva. Mientras otros estados aún debatían entre tradición y cambio, Qin ya había abrazado una forma de poder clara, centralizada y eficaz. El ascenso definitivo comenzó bajo el reinado de Ing Zeng, quien más tarde sería conocido como Qin Shi Huang, el primer emperador. Su figura marca un punto de inflexión en la historia china. Por primera vez, el poder no se limitó a un reino entre muchos, ni a una hegemonía simbólica, sino que se extendió sobre la totalidad del territorio conocido como China. La unificación no fue inmediata ni pacífica. Fue el resultado de campañas militares sistemáticas, cuidadosamente planificadas y ejecutadas con precisión. Los ejércitos de Qin avanzaron uno por uno contra los estados rivales. Cada victoria no solo significaba una expansión territorial, sino también la imposición de un nuevo orden administrativo. Las antiguas casas gobernantes eran desmanteladas, sus ejércitos disueltos y sus territorios reorganizados bajo funcionarios designados directamente por el centro. De este modo, Qin evitó repetir el modelo feudal que había debilitado a los Zhou. El poder ya no se delegaba, se ejercía. En el año 221, antes de nuestra era, con la derrota del último estado rival, Jin Zheng adoptó un nuevo título. Ya no sería rey, se proclamó Huan Di, emperador, un término que evocaba figuras míticas y trascendentes del pasado. Al hacerlo, fundó una nueva concepción del poder. El emperador no era simplemente el primero entre iguales, sino una autoridad única, situada por encima de todos los demás, intermediaria entre el orden humano y el orden cósmico. La unificación no se limitó al ámbito militar. Qin Shi Huang comprendió que gobernar un territorio tan vasto requería algo más profundo que la fuerza. Era necesario unificar las prácticas, los símbolos y la vida cotidiana. Se estandarizaron las leyes, las monedas, los pesos y las medidas. Incluso la escritura fue normalizada, permitiendo que órdenes y registros pudieran ser comprendidos en todo el imperio. Esta estandarización creó una base común que trascendía las antiguas fronteras culturales. Las reformas administrativas consolidaron un sistema profundamente centralizado. El imperio fue dividido en distritos gobernados por funcionarios que respondían directamente al emperador. Estos funcionarios no heredaban sus cargos ni los transmitían a sus descendientes. Su permanencia dependía del desempeño y de la obediencia. El Estado se convirtió en una estructura impersonal, donde la ley prevalecía sobre la costumbre y la jerarquía tradicional. Este nuevo orden tuvo un impacto profundo en la vida de la población. El control estatal se volvió más visible y constante. Los censos registraban a las personas y sus recursos. Las obligaciones estaban claramente definidas. El trabajo forzado en grandes proyectos imperiales se volvió una realidad para miles de personas. Entre estas obras destacan las extensas redes de caminos, los canales y las fortificaciones, que con el tiempo darían origen a la Gran Muralla. La Gran Muralla, en esta etapa temprana, no era aún la estructura continua y monumental que se conoce hoy, sino una serie de muros y defensas conectadas. Su función era proteger las fronteras del norte y simbolizar la capacidad del imperio para organizar el territorio y sus recursos. Cada tramo representaba no solo una barrera física, sino también una afirmación del poder central frente al mundo exterior. El pensamiento legalista alcanzó su máxima expresión bajo Qin Shi Huang. Las leyes eran claras, estrictas y se aplicaban sin distinción. Las recompensas y castigos estaban diseñados para moldear el comportamiento colectivo. En este sistema, la obediencia era un valor supremo. La estabilidad del Estado justificaba medidas severas. Desde una perspectiva histórica, este modelo logró una eficiencia notable, pero también generó un profundo desgaste social. La relación con el pasado fue cuidadosamente controlada. El nuevo orden buscaba consolidarse sin cuestionamientos.
En este contexto, se produjeron acciones destinadas a limitar la influencia de las antiguas tradiciones intelectuales. Los textos considerados subversivos fueron restringidos, y ciertos saberes fueron centralizados bajo control estatal. El objetivo no era borrar la memoria, sino dirigirla, asegurando que el pasado no se convirtiera en un obstáculo para la autoridad presente. A pesar de su poder, el imperio Qin estaba sostenido por una tensión constante. La rapidez de las reformas y la dureza del control generaron resistencia silenciosa. La legitimidad del emperador se apoyaba en el éxito visible y en la promesa de orden, pero el costo humano de ese orden era elevado. El mandato del cielo, aunque reinterpretado, seguía siendo una referencia latente. Las calamidades y el descontento no pasaban desapercibidos. Qin Shi Huang buscó también la permanencia más allá de la vida. Obsesionado con la inmortalidad, envió expediciones en busca de elixires y construyó un mausoleo monumental destinado a reflejar su poder eterno. En su interior, un ejército de figuras de terracota fue dispuesto para acompañarlo en el más allá. Este proyecto, silencioso y vasto, resume la ambición de su reinado. Un poder que no conociera límites, ni siquiera los de la muerte. En la calma de esta narración nocturna, la figura del primer emperador se presenta sin juicios apresurados. Fue unificador y transformador, pero también autoritario y exigente. Bajo su gobierno, China dejó de ser una suma de estados rivales y se convirtió en un imperio. El modelo que impuso no sobreviviría intacto, pero su huella sería indeleble. Mientras el reinado de Qin Shi Huang se acerca a su fin, el imperio parece sólido, pero en su interior se acumulan tensiones. La pregunta que se cierne en el silencio es inevitable. ¿Puede un poder tan centralizado y riguroso sostenerse en el tiempo? La respuesta comenzará a revelarse pronto, cuando la figura que lo mantiene unido desaparezca y el orden construido enfrente su primera gran prueba. Con la muerte de Qin Shi Huang, el silencio se extendió sobre un imperio que había sido construido con rapidez, disciplina y una voluntad inquebrantable. El orden que parecía sólido comenzó a revelar su fragilidad. Sin la figura central que lo sostenía, las tensiones acumuladas durante años emergieron lentamente, como grietas en una superficie aparentemente firme. El poder absoluto, concentrado en una sola autoridad, enfrentaba ahora su primera prueba real. La dinastía Qin no sobrevivió mucho tiempo a su fundador. Las revueltas se multiplicaron, impulsadas por el agotamiento de la población, el peso de las obligaciones y la dureza de las leyes. Los funcionarios, formados para obedecer, no siempre supieron adaptarse a un escenario cambiante. El sistema que había sido tan eficaz para conquistar y unificar resultó menos flexible para sostener la paz y el consenso. Sin embargo, la caída del Qin no significó un regreso al pasado. El modelo imperial había sido establecido y no desaparecería. Las dinastías que siguieron, comenzando por la Han, comprendieron la lección. Atenuaron la severidad del legalismo, incorporaron ideas confucianas y buscaron un equilibrio más duradero entre autoridad central y bienestar social. Pero el núcleo del poder imperial, la unificación administrativa y la figura del emperador como eje del orden permanecieron intactos. El mandato del cielo adquirió entonces una forma más compleja. Ya no era solo una explicación del cambio dinástico, sino un principio activo que guiaba la conducta del gobierno. El emperador debía gobernar con eficacia, pero también con moderación. La historia se convirtió en una maestra silenciosa. Cada ascenso y cada caída ofrecían ejemplos que serían estudiados, comentados y transmitidos a lo largo de los siglos. La continuidad histórica de China encuentra aquí una de sus claves más profundas. A diferencia de otras civilizaciones que se fragmentaron o desaparecieron, China desarrolló una capacidad notable para absorber el cambio sin perder su identidad. El imperio podía caer, pero la idea imperial sobrevivía.
El territorio podía reorganizarse, pero el principio de un orden central persistía. La escritura, la administración y la memoria histórica jugaron un papel esencial en esta continuidad. Los registros no solo narraban los acontecimientos, sino que los interpretaban. Cada dinastía escribía la historia de la anterior, evaluando sus virtudes y errores. Este ejercicio constante de reflexión histórica fortaleció una conciencia colectiva del tiempo, donde el presente siempre dialogaba con el pasado. La vida cotidiana bajo el imperio, más allá de los palacios y las decisiones políticas, continuó girando en torno a la tierra, la familia y el trabajo. El poder imperial se manifestaba en impuestos, leyes y rituales, pero también en una estabilidad relativa que permitía la reproducción de la vida social. El orden, aunque imperfecto, ofrecía un marco dentro del cual millones de personas podían vivir y proyectarse hacia el futuro. En la larga duración, el legado de las primeras dinastías se volvió casi invisible, integrado en la estructura misma de la civilización. Las ideas nacidas junto a los ríos, las nociones de armonía, jerarquía y responsabilidad se adaptaron a nuevas circunstancias sin desaparecer. El poder imperial chino no fue un fenómeno estático, sino un proceso continuo de ajuste entre autoridad y legitimidad. Al observar este recorrido desde la distancia serena de la noche, es posible percibir una coherencia profunda. Desde las aldeas agrícolas hasta los palacios imperiales, desde los reyes legendarios hasta los emperadores históricos, la historia de China antigua revela una búsqueda constante de orden. Un orden que no se impone solo por la fuerza, sino que se justifica mediante ideas, rituales y memoria. Este viaje, lento y pausado, no se detiene con el final de una dinastía. Continúa, transformado, en cada periodo posterior. El nacimiento del poder imperial no fue un acontecimiento aislado, sino el resultado de siglos de experiencia acumulada. Comprender este origen permite comprender también la persistencia de una civilización que ha sabido atravesar el tiempo sin perder su esencia. Ahora, mientras la narración se aproxima a su cierre, el ritmo se vuelve aún más suave. Las voces del pasado se atenúan, las ciudades antiguas se disuelven en la penumbra. Lo que permanece es una sensación de continuidad, de historia que fluye como un río silencioso, llevando consigo las huellas de quienes la construyeron. Antes de despedirnos, te invito a prolongar este momento. Si este recorrido por la China antigua te acompañó en la noche, podés continuar con otro documental del canal que aparece recomendado en pantalla. También podés explorar la playlist dedicada a las grandes civilizaciones, pensada para escucharse de manera continua sin interrupciones. Y si aún no lo hiciste, suscribirte al canal permite que estas historias sigan encontrando su camino noche tras noche hacia quienes buscan aprender y descansar al mismo tiempo. Que el silencio que sigue a estas palabras sea un espacio de calma, que la historia, ahora lejana, se integre suavemente al descanso, y que, como los antiguos ríos que dieron origen a esta civilización, el tiempo continúe fluyendo, sereno, constante, interminable.